Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a ver cómo obtener la distancia entre dos puntos. Este video viene acompañado de unos breves conceptos para poder entender esto, ya que esto, pues a su vez este tema nos sirve más adelante en la parte de geometría analítica. Comencemos. Los conocimientos previos. ¿Qué necesitamos saber? Número uno, el plano cartesiano es aquel gráfico que representa dos dimensiones a través de la intersección de dos ejes, cada uno dividido por una unidad de medida. Este plano nos facilita el estudio matemático de las figuras, pueden ser bidimensionales, tridimensionales o incluso de otras dimensiones, al tener como margen de referencia un espacio con unidades y proporciones definidas, involucrando al álgebra con la geometría y viceversa. Son de mucha utilidad estos planos, ya que nos permiten plasmar a nosotros figuras bidimensionales o tridimensionales en estos marcos de referencia, como por ejemplo los arquitectos cuando hacen su plano, les permite trabajar con fórmulas matemáticas y unidades físicas, una disculpa, para poder obtener distancias entre dos puntos y ese tipo de cuestiones. Perfecto. ¿Cuáles son los elementos de un plano cartesiano? Aquí les presento un plano, tiene un eje aquí y otro eje aquí. Vamos a ver sus elementos. Eje de las abscisas, X. También le llamamos eje Y, es más común, que va desde menos infinito hasta infinito. Recordemos que estos solo son símbolos y no son números. Representan que la cantidad es muy, muy grande. Luego, el eje de las ordenadas, el eje Y, que igualmente va desde menos infinito hasta infinito positivo. Hay que comentar que cada eje tiene sus unidades, porque son dos dimensiones distintas. Y bueno, esta es normalmente nosotros podemos ver la división que va a tener este espacio para ver qué magnitud tiene. El plano tiene 4 cuadrantes. Ujú. Aquí tenemos el primer cuadrante, X positivo, Y positivo, X positivo, Y positivo. El segundo cuadrante, X negativo, Y positivo. El tercer cuadrante, X negativo, Y negativo. Y el cuarto cuadrante, X positivo, Y negativo. En este plano, la coordenada de un punto indica su posición y se escribe paréntesis, posición en X, coma, posición en Y. Nos dan el ejemplo aquí del tercer cuadrante, donde X es negativo, aquí tenemos, y Y también lo es. Perfecto. Ahora, la distancia entre dos puntos. Es posible medir esta distancia de un segmento a partir de los dos puntos que lo definen. Vamos a verlo. Nos dan dos puntos. Supongamos que estos existen y nosotros los graficamos en el plano. Recortamos los ejes por practicidad. Muchas veces no es necesario graficar las partes positivas y negativas. En este caso solo requerimos las positivas, por ejemplo. Aquí los tenemos, 1,1. Aquí está 1,1 y el punto 4,3. Perfecto, ya están nuestros dos puntos en el gráfico. Ahora nos indica que observemos que la distancia entre dichos dos puntos puede verse como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Aquí he dibujado unas líneas punteadas, ya que son unas líneas imaginarias que relacionan a estos dos puntos mediante un triángulo rectángulo. Y podemos observar que esta distancia de aquí es la hipotenusa. Entonces, debemos recordar cómo se calcula la hipotenusa. Aquí lo tenemos, cómo se relaciona la hipotenusa con los catetos. Para poder entonces trabajar esta fórmula requerimos saber el valor de los catetos. Para ocupar la fórmula, entonces debemos conocer dichos valores. Observamos que podemos obtener estos valores si restamos el valor mayor menos el menor. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos la obtención del cateto A. Vamos a verlo gráficamente qué significa esto. Nosotros tenemos x1 en este caso. Una disculpa, esta recta tiene que venir. Aquí, bueno, en este caso más bien, esto no es x2, sino que este es x1 y este es x2, porque pues x2 es más grande que x1, ¿no?
para que quede gráficamente. Cuando nosotros le restamos x2, le restamos x1, es decir, como podemos observar 4 menos 1, nosotros le restamos toda esta recta grande que viene desde menos infinito negativo hasta este punto. Si nosotros a esta recta gigante le restamos la recta que igual viene desde hasta allá y culmina aquí, obtenemos esto, este segmento. Si observamos que teníamos dos rectas muy grandes y a la que llegaba hasta aquí le restamos la que llegaba hasta aquí y lo único que nos sobró fue esto, que es el valor del cateto A. Por eso le restamos 4 menos 1, 3. Perfecto, ya tenemos el valor de aquí y de hecho lo podemos comprobar. 1, 2 y 3 unidades. Ahora vamos a obtener el cateto B. Aquí lo tenemos gráficamente nuevamente y es lo mismo, la recta que viene desde menos infinito hasta y1. Si a esta recta nosotros le restamos la recta que viene desde menos infinito a y2, como podemos observar aquí, es 3 menos 1, nos da 2 unidades. Es decir, este segmento de aquí. Y podemos verlo, aquí es 1 y aquí es 2 unidades. Eso es lo que significa esta fórmula de restar x2 menos x1 y y2 menos y1. Entonces, ahora sí podemos sustituir nuestros valores en la ecuación. Vamos a verlo. C es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Bueno, esto nos da raíz de 13 y esto nos da un valor numérico. Es decir, que la cantidad que va de aquí a acá en unidades tiene una magnitud de 3.6 unidades. La distancia entre dos puntos. Aquí colocamos dos ejercicios, yo resuelvo uno y les permito, bueno, no les permito, más bien, espero ustedes puedan resolver el segundo con base en esto. Nos preguntan cuál es la distancia entre los puntos P y Q. Y aquí están sus valores, sus coordenadas. Nos indica que sustituyamos en nuestra ecuación. Siempre es recomendable saberse de memoria este tipo de ecuaciones. Son muy sencillas y, ¿por qué digo que son sencillas? Porque cuando nosotros las ponemos en práctica, nos las vamos memorizando y luego con razonamiento lógico podemos incluso obtenerlas. Esto significa la distancia entre el punto P y el punto Q. X2 menos X1 al cuadrado, como nosotros obtuvimos el cateto, más Y2 menos Y1 al cuadrado, como obtuvimos el otro cateto. Vamos a sustituir nuestros datos. Aquí tenemos, por ejemplo, decidí seleccionar X2 como 0, menos, bueno, ¿por qué seleccioné X2 como 0? También recordemos que 0 es mayor que menos 10, así que por esa razón decidí seleccionarlo como X2. 0 menos menos 10 al cuadrado, más menos 2 menos 10. Lo simplificamos. Esto nos da 100 más 144. Obtenemos nuestra raíz. La simplificamos. Y bueno, aquí obtuvimos el producto de dos raíces y queda simplificado de esta forma. Pueden ustedes ocupar la calculadora y simplificarlo aún más. Muy bien. Y nos da este resultado final. Ahora, nos vuelven a preguntar, ¿cuál es la distancia entre los puntos P y Q? Entonces les recomiendo que pausen el video y ustedes lo desarrollen. Quiero comentar que, por ejemplo, este resultado podría pensar alguien que está incompleto y no es así, ya que esto es el valor numérico. Lo importante y lo que los profesores desean evaluar es que nosotros entiendamos el concepto de los dos puntos y cómo obtener la distancia entre estos, cómo ocupar un pitagorazo. Muy bien, aquí está la respuesta. Perfecto, continuemos. Vamos a aprender así mediante la práctica. Nos indica cuál es la distancia entre los puntos y aquí nos dan dos puntos. Y debemos obtener para cada caso la distancia entre estos. A continuación les voy a proporcionar las respuestas para que las comparen y evalúen qué tanto han aprendido hasta ahora. Aquí están las respuestas y ahora vamos a resolver otro caso. Se conocen tres coordenadas de 4. Recordemos que cada punto tiene dos coordenadas, entonces nos falta una. Así como la distancia, también se conoce esta en este problema. ¿Cuál es la coordenada desconocida? Es decir, nos están pidiendo que obtengamos el valor de esta coordenada desconocida. Aquí nos arrojan nuestros valores. Perfecto. Y nos dan ya nuestra fórmula de un triángulo rectángulo. Perfecto. Observemos entonces. Aquí tenemos con la coordenada conocida, conocida, conocida y desconocida. ¿Qué podemos hacer nosotros? Recordemos cómo obteníamos el valor de los catetos. Para eso vamos a despejar un cateto primero.
Ya que lo despejamos, simplemente, bueno, sacamos aquí raíz cuadrada de ambos lados. Disculpen, le vamos al cuadrado a ambos lados, se quita esta raíz, nos quedó c cuadrada y pasó b restando. Muy bien. Ahora hay que recordar que este cateto lo obtuvimos de esta forma, x2 menos x1. Así que podemos sustituir esto en a, ujú, y despejar menos x1. Como menos x1 estaba de este lado, pasó sumando, disculpen. Aquí lo tenemos, ya tenemos el valor de x2. Entonces, vamos a sustituir los valores. Tenemos x2 igual a la raíz cuadrada de los valores que teníamos aquí. Este es y2 menos y1 al cuadrado, más nuestro x1. Aquí tenemos nuestra x1 es 2 porque aquí tenemos x1, aquí tenemos nuestra x2 y aquí tenemos nuestra x1, ¿perfecto? La que estamos buscando es x2, es decir, una disculpa, ajá, es x2, no es x2, ¿verdad? Es y2, una disculpa, pero si este es y2, aquí tenemos 2 menos 1, es más 1, es decir, estos son los valores de x y estos son los valores de y más bien, porque aquí el detalle que coloqué es que coloqué la X en la posición de las Y's. Sin embargo, pues es la que deseábamos obtener. Vamos a observar que obtuvimos ya esta razón, este valor, y es el valor que necesitamos saber. De este obtuvimos una raíz. Es importante, esto es en realidad 2 más menos 4. Recordemos que el valor de las raíces suele tener un valor positivo y uno negativo. ¿Por qué nos da dos valores? Menos 2 o 6. ¿Qué significado tiene esto? Recordemos que esto es una recta. Ujú. Entonces, estos dos puntos, este punto Q puede estar eh, hacia 4 unidades hacia el frente o 4 unidades hacia atrás, pero sobre la misma recta. Muy bien, ahora vamos a evaluar el punto medio en un segmento. Para que nosotros obtengamos el punto medio de un segmento, se suma término a término, x con x y con y se divide entre 2. ¿Qué fue todo eso que dije? Vamos a verlo. Tenemos los puntos P1 y el punto P2, cada uno con sus coordenadas. Los componentes del punto medio se calculan de la siguiente forma. ¿Qué es el punto medio? El punto que se encuentra entre los dos, justo a la mitad. Entonces, la fórmula que tenemos aquí es muy lógica. Observemos que sumamos esta distancia más esta distancia y la dividimos entre 2. Y lo mismo hacemos para y. Sumamos un punto más el otro punto y lo dividimos entre 2, siendo entonces el punto medio estos valores que obtuvimos. Vamos a verlo aquí gráficamente. Tenemos el punto A y el punto B. Observamos que tienen una distancia de un cuadrito, ¿no? Bueno, no es un cuadrito, en realidad esto es como 1.20 y algo. Ah, no, sí es uno. Son dos cuadritos, disculpen. Aquí está de 2 a 4, hay una diferencia de 2 unidades. Luego de C es igual a A más B. C fue el resultado de la suma de las coordenadas y nos dio un puntito por acá. Esta es la suma de A y B. Pero el punto medio es C sobre 2 y ese sobre 2 nos genera este punto que, como podemos observar, está a la mitad de la distancia entre A y B. Entonces aquí ya eliminé el punto C del gráfico y podemos ver a detalle cómo está justamente a una unidad de distancia y a una unidad de distancia de B en el eje X y en el eje Y, justo a la mitad. Ese es el punto medio y así es como lo calculamos. Vamos a aprender mediante un ejemplo. Nos solicitan cuál es el punto medio entre estos dos, P y Q. Ahora sustituimos en nuestra ecuación. Recordemos que es muy sencilla, puede parecer muy grande por estos términos, pero son solo sumar x1 más x2 y dividirlo entre 2. Y lo mismo para y. Vamos a sustituir nuestros datos. Aquí tenemos x1, 0, más x2, que es menos 10,
Esto nos da menos 8 medios, no, disculpa, menos 10 medios, y esto es menos 5. Y ahora es menos 2 más 10 es 8 medios, que es un 4. Entonces ya obtuvimos el valor de los puntos medios. Colocamos en la coordenada X este valor y en la coordenada Y este valor. Y ahora les dejo un ejercicio para que ustedes lo practiquen y comparen con sus resultados. Aquí está este resultado y el desarrollo para que puedan compararlo. Muy, muy bien. Vamos a aprender nuevamente la práctica. Nos indica que cuál es el punto medio del segmento contenido entre los siguientes puntos. Nos dan 3 puntos y nosotros debemos de obtener el punto medio entre cada uno de estos. Aquí les doy las respuestas. Espero hayan pasado el vídeo y evaluado qué tanto han aprendido. Aquí está 1, 2 y 3 respuestas. Ahora otro problema que nos dice, se conocen 3 coordenadas de 4, así como el punto medio entre 2 puntos. ¿Cuál es la coordenada desconocida? Tenemos, bueno, ahora ¿qué nos dan? 3 coordenadas de 4. Y tenemos el punto medio entre estos 2 puntos. ¿Ok? Aquí está un punto, otro punto con una variable desconocida y nuestro punto medio. Nos dan nuestra ecuación para obtener las coordenadas de y del punto medio. ¿Por qué nos es útil esta ecuación? Observemos que si despejamos nosotros y2, es este valor de aquí, entonces podemos obtener y2 como, bueno, este pasa multiplicando 2y, aquí está, y y1 pasa restando. Entonces tenemos despejado y2 y ahora podemos simplemente sustituir nuestros valores. Y2 es igual a 2 veces y, que en este caso y del punto medio vale 5, menos y1, que es 2. Y esto nos da un valor de 8. Es decir, que Q es 5,8. Aquí lo tenemos. Muy bien. Lo que debe observar el estudiante en este caso es saber razonar el problema, las variables que nos dan y mediante ello plantear nuestra ecuación, despejar nuestra incógnita y así resolver el problema. Y ahí culmina este video. Espero se encuentren muy bien, chicos. Fue un video un poco largo. Espero lo hayan podido disfrutar, hayan generado dudas para que las podamos resolver. Saludos.